Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo un problema de circuitos eléctricos trifásicos para ser resueltos en el programa MATCAD Prime. Nos dice, en el siguiente circuito mostrado se tiene un sistema trifásico a 380 voltios, 60 Hz y voltaje de referencia AB, para lo cual se pide encontrar las corrientes que consumen cada fase de la carga triangular. B, las corrientes que consumen los motores eléctricos, los motores, las corrientes en las líneas, la lectura que registran los batímetros ABC, 3 batímetros, la potencia total que consume el circuito trifásico. Impedancias, tenemos la impedancia acá, esta parte, Z1 es 8 ohmios 30 grados, Z2 6 ohmios 45 grados, Z3 5 ohmios 0 grados. Datos del motor 1, el motor 1 es inductivo, tiene una potencia de 4 HP, voltaje de operación 380 voltios, factor de potencia 0,72, porcentaje de plena carga 80%. Datos del motor 2 es capacitivo, potencia 3 kilovatios, voltaje 380 voltios, factor de potencia 0,8 y porcentaje de pérdidas 15%. Copiamos los datos al programa. Entonces el voltaje de línea es 380 voltios, frecuencia 60 Hz, la impedancia 1 es 830 grados, que se ingresa de esta manera. Ponemos Z, subíndice 1, 2 puntos, paréntesis 8, unidades de resistencia ohmios y el ángulo es 30 grados, ángulo aquí, operadores, y colocamos 30 grados de esa manera. Igual la impedancia 2, impedancia 3. Ahora el motor 1, tenemos 4 HP de potencia, factor de potencia 0,72, plena carga 80%. El motor 2, 3 kilovatios, factor de potencia 0,8. Y nos dan acá las pérdidas, pero si queremos la eficiencia sería el total 100% menos las pérdidas, 15%. Y eso en decimales sería 1 menos 0,15 igual a 0,85 la eficiencia. Ahora calculamos el voltaje AB también, es el voltaje de línea, pero el voltaje AB es referencia, entonces sería 0 grados. El voltaje CA, que es el siguiente voltaje, sería también el voltaje de línea, pero a 120 grados. El voltaje BC, que está acá, sería el voltaje de línea, pero a 240 grados. Bien, ahora respondemos a la pregunta, corriente de las fases. En la corriente 1, que está aquí, sería el voltaje que hay entre A y B, entre la impedancia 1. Y nos da la corriente en forma rectangular. Ahora esta corriente sacamos su magnitud, que es lo más importante. Y calculamos de esta manera, ponemos operadores, magnitud aquí, y la corriente 1. Y por el final ponemos igualdad y tenemos la corriente. Si queremos la corriente 2, igual está aquí entre B y C el voltaje entre la impedancia 2, y tenemos la corriente 2 en amperios. Ahora su magnitud también 63,3 amperios. La corriente 3 es el voltaje que hay entre C y A entre la impedancia 3, ¿sí? Como está acá, y tenemos esta cantidad en amperios y su magnitud 76 amperios. Bien, ahora la pregunta B, la corriente en los motores. La corriente se calcula la potencia que nos dan entre el voltaje por el factor de potencia. Pero la potencia que nos dan lo multiplicamos por el factor de plena carga. Y también dividimos el voltaje de operación de línea, en este caso, por el factor de potencia. Nos sale 872 amperios. La corriente del motor 2 sería la potencia eléctrica, que es la mecánica entre la eficiencia. Y todo esto entre el voltaje y el factor de potencia también. 11,61 amperios. Ahora el ángulo de desfase entre voltaje y corriente sería de esta manera. Φ1 sería el largo coseno del factor de potencia del primer motor, que nos sale 43,946 grados. El ángulo 2 de desfase también sería el coseno del factor de potencia 36,87 grados. Bien, y las corrientes lo llevo a la forma polar. Sería la magnitud de la corriente del motor 1 y el ángulo sería el ángulo de voltaje al que está conectado el motor 1. El motor 1 está entre el voltaje AB, tomamos su ángulo, que se pone con el argumento, con el comando argumento, menos, en este caso por X es inductivo, la corriente va en atraso, se le resta este ángulo, y todo esto nos sale en forma compleja, 6,28605 I amperios. La corriente del motor 2, igual en forma primero fasorial, sería la corriente del motor 2, que es esto, y el ángulo, al que está conectado el motor 2, que sería el voltaje CA, ese ángulo tomamos, como está acá, su ángulo del voltaje CA, y le sumamos, en este caso, el ángulo de desfase. Se le suma porque es un motor capacitivo. Bien, y nos sale la corriente en amperios también.
Ahora calculamos la pregunta C, la corriente en las líneas. La corriente en las líneas sería la línea, por ejemplo, la línea B, A y C. La corriente en esta línea lo calculamos con la primera ley de Kirchhoff. Entonces decimos acá, la corriente en B, que entra, este es como un nodo, corriente en B, más la corriente del motor 1, más la corriente 1, es igual aquí a la corriente 2 que sale. ¿Sí? Eso está en esta ecuación. De esta ecuación despejo la corriente del motor B. Entonces estos dos pasan restando. Digo, la corriente de la línea B. Entonces estos dos términos pasan restando. Y 2 menos la corriente del motor 1 más la corriente de la fase 1. Y nos queda la corriente de la línea B. Y aquí su magnitud. Ahora la corriente A, de la misma manera, vamos aquí. Corriente A que entra a este nodo. Y quien más entra, la corriente del motor 2 y la corriente 3. Quienes salen son la del motor 1 y la corriente 1. Entonces eso lo igualamos acá. Aquí está. Y despejamos la corriente A, que estas dos cantidades pasan restando. Y tenemos la corriente A en amperios y su magnitud. Ahora en la línea C sería corriente de la línea C es más la corriente que entra, que sería la corriente 2, es igual a la corriente del motor 2 más la corriente I3, como está aquí, y despejamos la corriente de la línea C, I3 más el motor 2 menos la corriente 2, y aquí está. Y esta corriente de acá sacamos en su magnitud 87,6 amperios. Ahora la lectura de los batímetros. Entonces calculamos batímetro A, que está conectado aquí. La corriente que cruza la bobina perimétrica es la corriente A, y el voltaje es voltaje de A repto de B. Entonces sería la magnitud de la corriente por la magnitud de voltaje de línea entre A y B por el coseno del ángulo de la diferencia de ángulos del ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Entonces calculando nos sale 36,515 kilovatios. Ahora la potencia del batímetro B, que está en la parte superior, corriente B, y el voltaje es B repto de A. Entonces tomamos la corriente B, el voltaje AB, el coseno del ángulo de B respecto de A, pero como solo tenemos de A respecto de B, entonces para cambiarle el ángulo le ponemos negativo al voltaje, y eso también le restamos el ángulo de la corriente, que es la corriente B, y nos da la potencia del batímetro B, 41,265 kilovatios. Ahora del batímetro C, que está conectado en la línea C, y que es el voltaje de C respecto de B, ¿sí? Entonces tomamos aquí la magnitud de la corriente C por la magnitud del voltaje BC por el coseno del ángulo, pero como el voltaje es de C respecto de B, le cambiamos al simplemente el signo del voltaje BC y le sacamos su ángulo, y le restamos aquí el ángulo de la corriente C. De esa manera tenemos la potencia registrada por el batímetro C. Ahora la pregunta es la potencia total consumida. La potencia total se puede calcular sumando dos potencias de los dos batímetros, del batímetro A y del batímetro C, porque tienen una referencia común, que es la línea B. Entonces simplemente para la potencia total sumamos las dos potencias del batímetro A y del batímetro C. O sea, esta potencia más esta potencia, y nos da 67,445 kilovatios. Una manera de comprobar esto sería calculando la potencia de cada elemento, de cada carga del circuito. Del motor 1 sería su potencia por la plena carga, del motor 2 sería su potencia mecánica entre la eficiencia para que sea eléctrica, y estas potencias son de la carga triangular. Por ejemplo, esta parte sería la magnitud de esta corriente al cuadrado por la resistencia que hay en esta impedancia, que la resistencia representa la parte real de esta impedancia. Igual acá la magnitud de la corriente al cuadrado por la resistencia que hay acá. Igual acá la magnitud de esta corriente al cuadrado por la resistencia de la impedancia 3, como está aquí. Entonces tomamos la magnitud de la corriente al cuadrado, la parte real de la impedancia, corriente al cuadrado por la parte real de la impedancia, y aquí también la magnitud de la corriente al cuadrado por la parte real de la impedancia. Y todo esto de acá nos va a dar el mismo resultado de la suma de los dos batímetros. Entonces comprobamos W, o sea potencia total, es igual a lo mismo. Entonces está en vatios y lo ponemos kilovatios. Ya está. Entonces, como es lo mismo, está bien resuelto el problema. Entonces con eso hemos comprobado todas las preguntas que teníamos.
Y con eso termina nuestro ejercicio del problema de sistemas trifásicos. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.